Buenos días, estudiantes, ¿cómo están todos? Ahora vamos a abordar sobre la práctica de la geología, sobre la determinación de la densidad real del suelo. Respecto a la densidad real del suelo, tenemos algunos principios y fundamentos. El término de densidad real se refiere a la densidad de partículas sólidas, estimada colectivamente. La densidad real se denota como dr o también se denomina como peso específico real, denominado o denotado como PER, y se define comúnmente como la relación de la masa total de la unidad de volumen del sólido del suelo, y por lo tanto excluye el volumen ocupado por los espacios porosos. En cuanto a su expresión, la densidad real es igual al peso total sobre el volumen del sólido, expresado en unidades gramos por centímetro cúbico o gramos por cc o también gramos o kilogramos por metros cúbicos. En cuanto a las relaciones gravimétricas y volumétricas del suelo, referente a la densidad real, se basa en el volumen del aire, volumen de agua, volumen del sólido, volumen total, denotados como podemos observarlos aquí. El volumen de vacío se denota como, en este caso estamos denotando como el volumen BP. Por lo tanto, entonces esto es igual al volumen del aire más el volumen del agua. También tenemos la relación de peso de aire, peso de agua, peso de sólido, peso total, y con sus respectivas denotaciones. Vamos a describir esta situación en la siguiente diapositiva. Ahora, los valores típicos de densidad real para la mayoría de los suelos varían entre los rangos de 2.50 a 2.80 gramos por centímetros cúbicos y un valor promedio de 2.65 gramos por cc o gramos por centímetros cúbicos. Los factores que influyen en la densidad real generalmente son los minerales que predominan en el suelo. Aquí vamos a describir sobre las relaciones volumétricas y gravimétricas del suelo. Cuando tomamos una muestra de suelo, obtenemos entonces la masa del suelo. Si observamos aquí, tenemos una masa sólida, que en realidad esta masa de suelo se compone en tres fases: la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa, o sólido, agua, aire. Son las fases entonces que componen una muestra del suelo. Si pudiésemos separar esta muestra, pudiésemos observar de esta naturaleza. Por lo tanto, esta muestra del suelo tiene un volumen y un peso, un volumen total y un peso total, o un volumen determinado y un peso determinado. Que podemos separar en el peso del sólido, el peso del agua y el peso del aire. Por lo que el peso del aire es igual a 0. Y el volumen es pues al volumen de sólidos y al volumen de vacíos. Y el volumen de vacíos compone al volumen del agua y el volumen al volumen del agua y al volumen del aire. Eso es lo que compone el volumen de vacíos.
Esto es referente al suelo húmedo. Ahora, referente a suelos saturados, en este caso el agua, los espacios que ocupaba el aire, en el suelo saturado el agua ocupa el espacio que ocupaba el aire. En ese caso se habla de suelos saturados, donde compone el volumen de sólidos y el volumen del agua, haciendo entonces un volumen total. En cuanto a la relación del peso, también se tiene el peso del sólido y el peso del agua. Aquí podemos observar las relaciones volumétricas y las relaciones gravimétricas del suelo. Como podemos observar, dentro de las relaciones volumétricas tenemos la relación de vacíos, que algunas veces lo denotan con la letra E, y la porosidad denotan con la letra N, o P, y el grado de saturación como S. Y la relación de vacíos es igual al volumen de vacíos o al volumen del aire sobre el volumen de sólidos, o la relación de vacíos es la relación del volumen de vacíos y el volumen de sólidos. En cuanto a la porosidad, es la relación del volumen de vacíos y el volumen total de la muestra. Entonces aquí podemos observar la ecuación. N es igual al volumen del aire o al volumen de vacíos, o al volumen del aire sobre el volumen total del suelo. Y referente al grado de saturación, es igual al volumen del agua, y sobre el volumen de vacíos, multiplicados por 100. O también aquí podemos observar su ecuación correspondiente. El grado de saturación es igual al volumen del agua, sobre el volumen de vacíos, multiplicados por 100. Ahora, referente a las relaciones gravimétricas, tenemos al contenido de la humedad, denotada con la letra griega, o algunas veces como H. En nuestro caso denotamos como H, contenido de la humedad. Este contenido de la humedad se expresa en porcentajes. Y también tenemos la relación gravimétrica de peso específico, también el peso específico seco y la gravedad específica de los suelos. En cuanto al contenido de la humedad, entonces ya hablamos de la relación de los pesos. Entonces el contenido de la humedad es la relación del peso del agua y el peso del sólido, multiplicados por 100. En su ecuación podemos observar el contenido de humedad es igual entonces al peso del agua sobre el peso del sólido, multiplicados por 100. Bien, ahora la relación del peso específico
es igual al peso total sobre el volumen total de la muestra, o el peso específico es la relación del peso total y el volumen total de la muestra. Aquí podemos observar la ecuación. El peso específico es igual entonces al peso total sobre el volumen total de la muestra. Y referente al peso específico seco, este es igual al peso del sólido sobre el volumen total de la muestra. Aquí en la ecuación podemos fijar como peso específico es igual al peso del suelo sobre el volumen total de la muestra. Y referente a la gravedad específica de suelos, es la relación del peso del sólido y el volumen del sólido por el peso específico del agua, por el peso específico del agua. En esta ecuación podemos observar la gravedad específica del suelo, por lo tanto es igual a peso del sólido sobre el volumen de sólido por el peso específico del agua. Ahora, con respecto a tenemos también con respecto a la densidad real los valores promedios de la densidad específica de algunos minerales. En este cuadro podemos observar el material y la densidad real que está expresado en gramos por centímetros cúbicos. Por ejemplo, aquí observamos el material cuarzo, o la muestra del tipo de suelo cuarzo. Su densidad real, un promedio entre 2.64 a 2.75 gramos por centímetro cúbico, y así respectivamente cada uno de los materiales. En cuanto a las arcillas, por ejemplo, en promedio la densidad real nos reportan como 2.44 a 2.53 gramos por centímetros cúbicos. Entonces estos valores son referencias de un promedio de la densidad real. Ahora, respecto al contenido de la materia orgánica. A mayor contenido de materia orgánica, la densidad real es menor. Los suelos negros u orgánicos en general son livianos por contener una baja densidad que le otorga al suelo. Aquí podemos observar, por ejemplo, en cuanto al contenido de la materia orgánica referente al humus, tenemos el rango entre 2.23 a 1.51 gramos por centímetro cúbico. Y en cuanto a la turba y al compost también. Entonces aquí podemos observar para la turba el rango entre 0.45 a 0.90 gramos por centímetro cúbico, y el compost de 1.5 gramos por centímetro cúbico. ¿Cuáles son los objetivos de la densidad real? Simplemente es determinar concentraciones de sólidos en suspensión para evaluar la densidad y la densidad de suspensión. Y determinar la velocidad de sedimentación de partículas en líquidos y gases. En cuanto a la porosidad total o espacios porosos, se tiene la siguiente ecuación. Se dice entonces que el porcentaje de porosidad es igual a 1 menos la densidad aparente sobre densidad real multiplicados por 5. Por lo tanto, la porosidad
se expresa también en porcentajes. Para la densidad real tenemos dos métodos. El método del pignómetro, que es por la extracción de poros mediante la bomba de vacío, y el otro método, el método de matraz aforado, mediante la extracción de poros mediante ebullición. En este caso, la extracción de poros se realiza mediante la bomba de vacío. Entonces, para poder determinar la densidad real, tenemos dos métodos: el método del pignómetro y el método del matraz aforado. En cuanto a los materiales, generalmente dentro de la densidad real se utilizan los siguientes materiales: la tierra fina o la muestra de suelo ya determinada o procesada, y la balanza eléctrica, espátula o varilla de agitación, pignómetro, el matraz aforado, la bomba de vacío y campana, también papel filtro, piseta, papel rollo y una planilla de registro. Eso es de forma general en cuanto a los materiales para poder determinar la densidad real por los métodos mencionados. Entonces vamos a realizar la práctica de la determinación de la densidad real del suelo. Para realizar la práctica de la determinación de la densidad real del suelo, vamos a aplicar el método del pignómetro en nuestro caso, para el cual entonces hemos utilizado los siguientes materiales: una muestra de suelo, la muestra 153 en este caso. Esta muestra ya es procesada en el laboratorio. Entonces vamos a usar la tierra fina o la muestra, la balanza eléctrica, la espátula, la varilla de agitación, la bomba de vacío o campana, la piseta y el matraz aforado. Vamos a utilizar para este método del pignómetro los materiales mencionados. También vamos a usar el plato de aluminio para poder pesar la muestra respectiva. El procedimiento que tenemos que emplear para determinar la densidad real por el método de pignómetro es el siguiente: tener la piseta con agua destilada. Aquí tenemos la piseta con agua destilada. Llenamos hasta engrasar el pignómetro completamente con el agua y extraemos las burbujas de su interior. No tiene que quedar burbujas en su interior del pignómetro que estamos llenando con agua. Luego procedemos el pignómetro más el agua en su interior, pesamos y reportamos o registramos en la planilla como el peso del pignómetro PAG. Luego vaciamos el agua destilada completamente del pignómetro. Luego vamos a pesar 10 gramos de muestra en la balanza. Antes de pesar siempre tenemos que tarar, llevarlo a cero la balanza una vez que colocamos el plato de aluminio.
Tenemos la balanza, colocamos el plato de aluminio, observamos si está en cero. Si no está en cero, tenemos que tarar la balanza. Luego colocamos la muestra de suelo, y pesamos entonces los 10 gramos exactamente. Luego transferimos los 10 gramos de muestra al pignómetro. Una vez que transferimos, lo pesamos y luego añadimos agua destilada moderadamente. Luego dejamos reposar unos instantes. Luego lo llevamos a la bomba de vacío para extraer la fase porosa del suelo o para sacar el aire de la muestra. En esta campana podemos observar durante 2 minutos aproximadamente o un poco más, hasta que se disipe todas las burbujas, porque a través de las burbujas suben a la parte superior, entonces significa que está extrayendo los espacios porosos de la muestra. Y cuando lo sacamos tenemos que enjuagarlo las paredes del frasco, y podemos repetir esta operación también. Luego de retirar la muestra de la bomba de vacío, reposamos la muestra y enrasamos con agua destilada lentamente. Una vez que enrasamos, lo tapamos y luego de tapar determinamos el peso del pignómetro más el agua. Ya aquí podemos observar es sin poros, y luego reportamos o registramos en la planilla como PAGS. Aquí estamos registrando los datos en la planilla de registro o en un cuaderno. Aquí nosotros hemos realizado dos muestras de suelo identificadas como 1 y 2, que representa a la muestra 153 y a la muestra 154. Y luego procedemos a realizar los cálculos y resultados para el análisis correspondiente. Vamos a observar algunas fotografías. Ahí tenemos el pignómetro. El pignómetro con el embudo, el pignómetro embudo y el plato de aluminio. Siempre la balanza tenemos que verificar que esté en cero, y para proceder la muestra con lo que queremos pesar. Aquí podemos observar los pignómetros con las muestras respectivas.
Y aquí observamos una brocha. La brocha generalmente es para limpiar el sitio de cuando tenemos el derrame, por ejemplo, de las partículas de la muestra. Entonces el lugar siempre tenemos que fijar limpio, o también cuando en la balanza quedan algunos restos de la muestra, entonces lo podemos limpiar con la brocha. Eso es respecto a las fotos para esta práctica. Aquí tenemos el peso del pifnómetro con el agua preferentemente destilada y sin poros o sin aire, ¿no? Ahora vamos a ver un video complementario con el apoyo del ingeniero César, quien es el encargado del laboratorio de suelos en cuanto a esta sección de la práctica. Bien, ahora vamos a proceder. Llenamos el pifnómetro con agua y vamos a engrasar. Llenamos entonces el pifnómetro con agua destilada preferentemente. Luego lo vamos a colocar su tapa. No es tan importante lo que rebalsa. En este caso observamos, tenemos que ser muy cuidadosos. El pifnómetro que está con agua destilada ya engrasado no tiene que tener ninguna burbuja, por eso tenemos que fijarnos muy bien. Y en este caso sí existían algunas pequeñas burbujas, entonces hacemos el siguiente procedimiento. Engrasamos y lo volvemos a colocar la tapa. Observamos entonces si hay las burbujas. En este caso lo que hizo es vaciar un poco el agua, luego volvió a engrasar con el agua destilada y se observó si quedan todavía las burbujas. Sí, siempre limpiamos cuidadosamente la parte del exterior. Luego de engrasarlo, no teniendo burbujas, entonces ahí tenemos el pifnómetro con agua destilada sin espacios porosos o sin burbujas. Luego llevamos para pesarlo, colocamos la balanza a 0, luego pesamos el pifnómetro con agua destilada y sin burbujas y registramos en la planilla correspondiente.
también pesamos para la siguiente muestra. Ahí tenemos un peso de 162.33 gramos. El pignómetro en su interior con agua destilada y sin burbujas. Luego retiramos el agua que contiene el pignómetro. Aquí se ha registrado entonces el peso en la columna de la densidad real, los pesos obtenidos. Ahora vamos a pesar 10 gramos de muestra. Primero colocamos el plato de aluminio y taramos la balanza donde vamos a hacer. Pesamos entonces 10 gramos de muestra. Y se dice muestra porque ya ha sido procesado o ya han sido preparados. No se dice suelos porque suelos son todas o muchas. En este caso entonces siempre hablamos en términos de muestra. Entonces exactamente tenemos que pesar 10 gramos de muestra. Ahí entonces tenemos los 10 gramos de muestra de suelo ya preparado. Luego colocamos en el matraz, que en este caso para nosotros es el pignómetro. Y una vez que colocamos la muestra en el pignómetro, que en este caso el pignómetro es para nosotros como si fuera matraz, una vez que se coloca, se identifica y se hace el mismo procedimiento para la otra muestra. Luego se le limpia siempre el sitio con la brocha. Luego llevamos a la bomba de vacío el pignómetro preparado con la muestra dentro y agua destilada. Como observamos ahí, la muestra de suelo con agua destilada dentro o en el interior del pignómetro. En esta bomba de vacío podemos observar que mediante las burbujas va saliendo el aire. Si ya no hay burbujas, entonces significa que ya no hay aire.
Realizamos entonces el mismo procedimiento para la siguiente muestra. Engrasamos con agua destilada al pifnómetro. Siempre tenemos que cuidar que no tenga mucha burbuja. Luego se le va a llevar igual a la bomba de vacío hasta desocupar todas las burbujas o el aire que contiene el suelo, y luego se le va a proceder a sacar de la bomba de vacío. Bien, entonces con respecto a los cálculos y resultados se tiene el siguiente reporte, como podemos observar aquí en la planilla de registro. Tenemos entonces número de muestras, en este caso la muestra 153 y la 154, y el peso de la muestra que hemos pesado, 10 gramos. Y con respecto a la densidad aparente, lo que pesamos, el peso del pifnómetro más agua más suelo con aire. Aquí tenemos para la muestra 153, como dato, de 173.97, y para la muestra 154, 162.37, y también hemos obtenido el peso del pifnómetro más agua más suelo sin aire, y nos registramos entonces para la muestra 153 180.01, y para la muestra 154 168.3. Ahora vamos a calcular la densidad real con la siguiente fórmula. La fórmula nos dice la densidad real es igual al peso del suelo, el peso de la muestra, sobre el peso del matraz más el agua más los 10 gramos, menos el peso del matraz más agua más muestra sin aire. Entonces vamos a reemplazar para la muestra número 153, y reemplazando entonces vamos a decir densidad real es igual, peso de la muestra del suelo es 10 gramos, sobre 173.97, que es el peso del pifnómetro más agua más suelo sin aire. Es decir, reemplazamos este dato de 100 para la muestra 153, 173.97 más 10 gramos, es decir, esto es el peso del pifnómetro más el agua, y más entonces el peso de la muestra, menos el peso del pifnómetro más agua más suelo sin aire, que en este caso nos pesaba 180.08. Realizando los cálculos, entonces vamos a tener 10 gramos sobre 3.96 centímetros cúbicos o cc. Entonces como resultado tenemos 2.52 gramos por centímetro cúbico. Y lo propio realizamos para la muestra número 174. La densidad real decimos 10 gramos de peso, 10 gramos de peso de la muestra de suelo sobre 162.37 más 10 gramos de la muestra menos el 168.03. Pues realizando los cálculos tenemos 2.30 gramos por centímetros cúbicos. También podemos calcular entonces el porcentaje de porosidad. Decimos entonces la ecuación del porcentaje de porosidad es igual a 1 menos la densidad aparente
sobre la densidad real por 100. En este caso la densidad aparente hemos calculado en la anterior práctica. Entonces, reemplazando, vamos a decir el porcentaje de porosidad para la muestra 153 es igual a 1 menos 1.25 gramos por centímetros cúbicos sobre 2.52 gramos por centímetro cúbico. Las unidades se simplifican, entonces se multiplica por 100 y entonces obtenemos un valor de 50.4%. Lo propio hacemos para la muestra número 154, calculamos el porcentaje de porosidad, entonces decimos es igual a 1 menos 0.958 gramos por centímetros cúbicos sobre 2.30 gramos por centímetros cúbicos por 100. Todo esto por 100. Aquí simplificamos las unidades gramos por centímetros cúbicos y entonces realizando operaciones vamos a obtener 58.7%. Entonces significa, con estos datos observando, significa que se trata de un suelo oscuro con bastante materia orgánica, con una materia orgánica apropiada y también presenta una porosidad muy buena, ya que el resultado de la densidad real está entre el promedio o entre el rango de 2.50 a 2.80, como podemos observar en nuestros resultados. Aquí podemos observar, entonces está entre ese rango 2.52 para la muestra 153 y 2.30 gramos por centímetros cúbicos para la muestra 154. Ahora un poco recalcando en cuanto a los resultados que hemos obtenido en la anterior práctica. La densidad real nos reportaba para la muestra, bueno, hemos calculado la densidad aparente en la anterior clase. Para la muestra 153 hemos calculado 1.25 y 0.958 para la muestra 154. Por lo tanto, entonces aquí reemplazando para la densidad aparente para la muestra 153, entonces aquí tenemos 1.25 y aquí para la muestra 154 0.958. Entonces aquí terminamos con la